foro que hemos organizado varias entidades, FEPAD, Comunicándonos, la Real Embajada de los Países Bajos, Voces, AMAR, y también nos acompañan como convocantes a esta actividad la Asociación de Periodistas de El Salvador, tiene justamente ese propósito de abrir un espacio de reflexión en el contexto de esta conmemoración sobre uno de los temas que sin lugar a duda marca el desarrollo democrático de un país, y es el derecho humano a la comunicación. Quisiéramos hacer una reflexión sobre cuál es la realidad del derecho humano a la comunicación, pero también sobre todo cuáles son los desafíos que tiene. O sea, queremos encontrar la justificación de estas efemérides para poder hacer una reflexión en torno a este derecho fundamental que nos convoca a muchas y a muchos hoy día en nuestros países. Ayer celebramos, como ya ha mencionado, el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fue hace 65 años que firmaron esta declaración, y cada 10 de diciembre celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Para Holanda el tema de los derechos humanos es muy importante. Nuestro gobierno se esfuerza para promover el respeto de los derechos humanos en Holanda y también en el resto del mundo. Para ello, el gobierno de Holanda se enfoca en 3 temas específicos: los derechos de las mujeres, los derechos de los LGBT y los defensores de derechos humanos. Los defensores de los derechos humanos juegan un papel importante en la promoción del respeto por los derechos humanos. Los defensores de derechos humanos ayudan a denunciar las violaciones a los derechos humanos y generan conciencia sobre conflictos sociales. Según este criterio, también los periodistas se clasifican como defensores de los derechos humanos. En Centroamérica, muchos periodistas luchan en contra de problemas sociales, como la delincuencia, el crimen organizado y la corrupción. Muchas veces los periodistas trabajan en situaciones de riesgo. Los numerosos casos de amenazas y ataques contra periodistas en Centroamérica ponen en peligro la libertad de expresión en la región. La semana pasada, la Fundación Comunicándonos nos ayudó para organizar la proyección de la película El Reportero sobre periodismo de investigación en México. Esta película presenta la situación en la cual trabajan muchos periodistas en México y Centroamérica. Holanda y El Salvador tienen un vínculo muy especial en el tema de la libertad de expresión y el periodismo. Los periodistas holandeses que perdieron su vida en 1982 y 1989 durante los conflictos armados en El Salvador aún suenan en Holanda y aquí en El Salvador. Es a través de esta historia compartida que Holanda sigue comprometido con el apoyo a la libertad de expresión en El Salvador. El gobierno de Holanda se preocupa mucho por los riesgos que enfrentan los periodistas y los defensores de los derechos humanos en Centroamérica. Es por ello que nuestro gobierno apoya mejorar la situación de los periodistas. Quisiera recordar que en el preámbulo de la declaración hay uno de los considerandos que dice: considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Me parece que en este momento del mundo es un buen momento para celebrar derechos humanos, y es un
un buen momento porque hay sin duda una embestida contra los derechos humanos. Una embestida que surge precisamente del mercado, que considera que ahora los derechos humanos son mercancías, que como tales hay que darles un tratamiento diferente. Pero también una embestida de parte de algunos estados que, bueno, en este momento del mundo otra vez la tortura se considera en algunos países, especialmente, no, felizmente no es en la mayoría de los estados, pero se realizan prácticas de tortura para obtener una confesión. Realmente estamos en un retroceso grave en materia de derechos humanos y en un momento de una embestida contra los derechos humanos. Es momento entonces en que tenemos que seguir demandando de los estados el que se sometan a este pacto universal que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La dinámica que vamos a tener es bien sencilla. Vamos a darle la palabra a Herminia, va a tener entre 15 y 20 minutos para su intervención e inmediatamente vamos a hacer una conexión. Vamos a usar todos los medios posibles. María Pía Mata tiene un problema de internet, pero nos dice por teléfono lo podemos hacer, así es que vía Skype vamos a conectarnos por teléfono con María Pía Mata hasta Chile para que ella nos haga su participación desde Chile. Ayer conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. En este marco hoy se aborda una temática bien específica, el derecho humano a la comunicación, y lo planteaban como desafíos y realidades. Un par de reflexiones que he querido plasmar para que luego podamos intercambiar, porque se trata de eso. Aquí no hay expertos y aprendices. Creo que todos estamos metidos en este barco con la fiel convicción de que es importante trabajar para lograr que se concretice este derecho humano a la comunicación. Podemos hablar de avances en el tema de derechos humanos a la comunicación cuando sigue habiendo concentración de la propiedad de los medios. Creo yo que es un tema que tenemos que analizarlo mucho para luego poder plantear y hacer una evaluación seria, una evaluación responsable de cuánto hemos caminado en esta temática. Considero que El Salvador, al igual que muchos otros países del mundo y especialmente América Latina, siguen soñando y trabajando de manera ardua por lograr hacer valer este derecho, el derecho humano a la comunicación. Sabemos y se ha experimentado en el país especialmente las resistencias. Estas son muchas y muy variadas. Y aunque se enfrenten barreras fuertes e intereses específicos, que estos intereses en nada contemplan al ciudadano, obviamente es otro tipo de intereses. A pesar de ello, se sigue haciendo el trabajo y mientras sigamos apostándole a eso, se va a mantener encendida esa llama de esperanza que nos dice es posible seguir luchando por lograr este objetivo. La democratización de la comunicación sigue siendo una deuda pendiente y creo yo que no podemos cerrar ese capítulo todavía. Una deuda que sigue negando esa participación a miles y miles de ciudadanos. Y ahora nos vamos hasta Chile. María Pía Mata, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Muchas gracias a todos los que han hecho posible que hoy día podamos estar conversando de derechos humanos. A propósito que ayer se celebró un aniversario más de esta importantísima fecha para la humanidad. Cuando nosotros hablamos de derechos humanos, una de las cosas que más nos motiva es justamente el derecho y el acceso a la palabra pública, porque creemos que la palabra pública y el acceso a la palabra puede garantizar otros derechos. El derecho a poder hablar, el derecho al poder constituirse como persona, como un sujeto, ser parte de una comunidad. Hemos aprendido nosotros las radios comunitarias en estos tantísimos años de historia que las radios tienen en América Latina y también en el mundo, que las radios comunitarias son una posibilidad concreta y efectiva para poder hacer ese proceso de empoderamiento y de que las
personas que son parte de nuestros países, aquellos que no pueden acceder a la palabra pública de la misma manera como lo hacen los periodistas, o lo hacen los representantes políticos, o lo hacen los empresarios, o lo hacen las personas que tienen más poder o poder. Nosotros hemos descubierto con todos estos años que la radio es un muy buen instrumento para que ese derecho a la palabra efectivamente pueda circular. Muchas veces solo hablamos de que existe en este país violencia estructural de todo tipo, pero yo siempre le he agregado que existe una violencia estructural mediática que nunca la visibilizamos, ¿no? En ese sentido sí hay que dejar y ser claros de que en este país sigue existiendo una violencia estructural mediática que tenemos que enfrentar todos los días.